En esta sección vamos a ver por último el enrutamiento a través del túnel de Traffic Engineering. ¿Cuál es la diferencia entre Forwarding Adjacency en comparación con el Autoroute Announce, por ejemplo, o una ruta estática? Ya habíamos visto en videos anteriores cómo se comporta el Autoroute Announce y a través de una ruta estática, donde hablábamos de que es un ruteo local a nivel de headend. En este caso, Forwarding Adjacency lo que hace es propagar a través del Label Switch Path, lo que es el Label Switch Path y el cálculo que hace a nivel de Shortest Path First, dependiendo del protocolo de enrutamiento, en este caso ISIS o CPF, LSI Opaque 10 o el TLB, los TLBs que usa ISIS. En ese momento nosotros somos capaces de anunciar como esta interfase directamente conectada, que es el túnel de Traffic Engineering, a los otros nodos para que estos amigos puedan tomar en cuenta esta interfase de túnel a través de este router, de este headend, y puedan tomarlo como una ruta principal si es el caso. Lo que es el cálculo a nivel de Shortest Path First. ¿Qué significa? Forwarding Adjacency básicamente reemplaza lo que es el Autoroute Announce. ¿Por qué lo reemplaza? Porque habíamos visto que el Autoroute Announce básicamente lo que hace es instalar la ruta, o más bien la ruta que tú estás buscando hacia el tail end, a conocerla a nivel del túnel de Traffic Engineering, pero localmente. Y el Forwarding Adjacency no lo hace localmente, sino más bien también lo anuncia o lo propaga a los demás vecinos para que se lleve a cabo este cálculo a nivel de Shortest Path First y apuntar la mejor ruta hacia el destino en particular. Esa es la diferencia entre el Autoroute Announce y por qué es reemplazado por el Forwarding Adjacency. Ahora, algo importante que hay que comentar en este slide es que es un túnel bidireccional. Sabemos que el túnel de Traffic Engineering es un túnel unidireccional. No dependemos del otro punto para poder comunicarse con nosotros de regreso. Eso es independiente. Pero en el caso del Forwarding Adjacency, una vez que nosotros levantemos la vecindad, o más bien configuremos el Forwarding Adjacency dentro del túnel, en ese momento vamos a ser capaces de poder anunciar que estamos usando, de alguna manera, esta interfase directamente conectada a los demás vecinos, pero no estamos completando, en este caso, lo que es la adyacencia o el Label Switch Path de los dos puntos, en este caso del headend y del tail end. Entonces, ¿qué necesitamos? Configurar otro túnel desde el tail end, pero ya sería como el headend de regreso al headend principal, que desde el punto de vista del otro headend sería el tail end. ¿Ok? Entonces sí es necesario configurar o levantar estas dos interfaces de túnel en ambos puntos para que una vez que las levantemos seamos capaces de anunciar esta interfase directamente conectada hacia los vecinos correspondientes y sepan que pueden usar esta interfase de túnel en este headend para alcanzar los destinos al tail end e incluso atrás del tail end. ¿Ok? Entonces, la topología que vamos a estar ocupando es la misma. Vamos a hacer una prueba y un cambio en la topología, me refiero en cuanto al túnel. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar, por ejemplo, a R1. Este R1 lo que hay que hacer es configurar un túnel hacia R3, que en este caso sería nuestro tail end, y este amigo sería nuestro head end. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un túnel hacia R3 desde R1, pero vamos a modificar. Primero lo vamos a hacer que use el protocolo IGP dependiendo de las métricas, que por defecto no hemos modificado ninguna. Pero vamos a ver que tenemos que modificar esta métrica del túnel una vez que usemos el Forwarding Adjacency para que sea como una mejor ruta, por ejemplo, desde el punto de vista R5 o incluso desde el punto de vista R4, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a crear este túnel, este nuevo túnel en R1. Obviamente hay que crear el túnel de regreso de R3 a R1, lo que ya he dicho que es bidireccional, porque vamos a usar este feature de que es el Forwarding Adjacency. Entonces es necesario configurar los túneles en ambos sentidos. Y lo que vamos a hacer es que una vez que creemos el túnel, R1 lo que va a hacer es que va a propagar esta mejor ruta, o en este caso la interfase directamente conectada, que sería el túnel, a R5, por ejemplo. R5 lo que va a hacer es que va a ver en su topología de ISIS cuál es la mejor ruta para alcanzar R3, por ejemplo, que sería el destino del túnel de Traffic Engineering. R5, antes de configurar o modificar cualquier métrica, vamos a ver cómo se comporta y cómo va a tomar R5 el mejor camino, ¿no? La idea es que busque, obviamente, la mejor ruta, ¿no? Pero nos vamos a encontrar una característica y ahorita lo vamos a ver, ¿vale? Entonces vamos a llevar a cabo la configuración del túnel. No vamos a ver cómo se comporta únicamente con protocolos, en este caso, o más bien dinámico, el Path Option dinámico.
Y después vamos a usar la opción que habíamos explicado en un video anterior, que es el path option, que en este caso es el explicit path más bien, y cuáles son los pasos o más bien los nodos que tenemos que seguir para poder alcanzar el tail end. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos a llevar a cabo la configuración. Entonces, aquí tenemos a R2. Habíamos dicho que desde R1 vamos a configurar el túnel. Ok, entonces este amigo, ya tenemos la configuración de MPLS Traffic Engineering en todos los nodos del MPLS. Ya no nos tenemos que preocupar por eso. Únicamente lo que es el túnel. Vamos a crear un túnel 0. En este caso el IP number, ya habíamos hablado de esta parte. Luego el túnel mode, MPLS Traffic Engineering. Luego el túnel destination. En este caso será la 3333. Perfecto. Luego vamos a configurar el path option dynamic. No vamos a usar ahorita ningún Traffic Engineering path option. Ningún explicit path por el momento. En ese momento la señalización debe de levantar. De hecho ya está. Pero no estamos todavía ruteando a través del túnel. Entonces lo que tenemos que hacer, el comando es túnel MPLS Traffic Engineering Forwarding Adjacency. Ok. Ahora, show IP route, habíamos dicho que R3 sería nuestro tail end, ¿correcto? Desde R1. Entonces vamos a preguntar por la 3333. ¿Ok? ¿Cómo lo conoce ahorita? Con únicamente el túnel unidireccional. Show IP route. Y vemos que no estamos tomando en cuenta el túnel. Si bien es cierto, no estamos ocupando el autoroute announce, pero por el forwarding adjacency deberíamos de ser capaces de poder usar el túnel. Sin embargo, como no estamos cerrando el círculo, en este caso a nivel del LSP, para el cálculo del shorted path first, dependiendo del protocolo, ISIS UOCPF, entonces no vamos a poder usar el túnel ni nosotros localmente, ni poderlo propagar a los demás vecinos. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que el túnel levantó MPLS Traffic Engineering, el túnel 0, la señalización y el setup es correcto, pero todavía no estamos enrutando a través del túnel. Entonces, del lado de R3 vamos a hacer lo mismo, pero de manera inversa. Interface túnel 0, IP on number loopback 0, túnel mode, MPLS Traffic Engineering, túnel destination, ahora va a ser el router 1, la loopback 1111, y MPLS, más bien, túnel MPLS Traffic Engineering path option. Vamos a dejarlo en dynamic. Hacer uso de IGP. Ahí ya señalizó correctamente. Ya señalizó correctamente a nivel de ISIS. Y por último, túnel MPLS Traffic Engineering Forwarding Adjacency. En ese momento nosotros vamos a ser capaces de usar el túnel. De hecho, incluso a partir de este amigo de R3, yo MPLS Traffic Engineering tunnels, túnel 0. Tenemos aquí que efectivamente señalizó correctamente. Ok. Y vamos a ver cómo vemos a R1. Show IP route. Y aquí vemos que estamos ocupando ya el túnel 0. Si nos regresamos a R1, anteriormente lo que estábamos viendo es que veíamos a través del del EDP, a través de esta interfase. Sabemos que estamos corriendo MPLS también. Show MPLS, más bien show IP route 3333 y ya estamos usando el túnel. En este momento nosotros ya somos capaces de propagarlo para que se lleve a cabo el cálculo de SPF y tomar la mejor ruta desde el punto de vista desde otro router. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ver desde R5, por ejemplo, desde este amigo, vamos a ver cómo puede este amigo alcanzar al tail end, en este caso R3, si ya sea a través del túnel que tenemos aquí, desde R1, o tome algún otro camino para poder alcanzar R3. No lo sabemos. ¿Ok? Entonces vámonos a R5 rápidamente. Show IP route para, por ejemplo, la 3333. Me dice que es a través del túnel 0. Pero a ver, denme un segundo. Creo que este amigo se quedó con la configuración anterior. Sí, voy a tumbar este túnel. Ahorita no nos hace falta para esta demostración. Vamos a tumbarlo. Y vamos a ver que
ocupemos uno de nuestros amigos. En este caso tenemos a R3, perdón, a R1, ¿no? A través de la Gigabit 01, ¿correcto? Si vemos la base de datos, no, más bien la topología, show ISIS topology, vemos que este amigo, por ejemplo, para alcanzar a R3, usamos a R1, tenemos una métrica de 20, ¿no? Entonces, si nosotros vemos un traceroute hacia la 333, me dice que de R1 se va hacia XR2 y posteriormente se va hacia R3. ¿Qué significa? Que desde R1, que es el headend, lo que está, o más bien el tráfico que estamos siguiendo es R1, XR2 y R3. Y aquí lo estamos viendo, ¿no? 10, 1, 12, 12, que es XR2 y luego R3. Ahora vamos a ver si a nivel de túnel efectivamente, que es R1, Show MPLS, Traffic Engineering Tunnels para el túnel 0. Vamos a ver cuál es el hop count que está siguiendo. Aquí está el hop count, de acuerdo a la señalización de RCBP. Y tenemos XR2 y R3. Entonces, en este momento estamos hablando que efectivamente estamos ocupando el túnel para llevar a cabo este reenvío de tráfico. Ahora, lo que vamos a ver ahorita es algo bastante peculiar. ¿Qué significa? De alguna manera, para R1 le cuesta menos ir a XR2 y bajar R3, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo veo Show IP Route, o más bien, Show ISIS Topology, y veo que, por ejemplo, para llegar hacia R3 me cuesta 10, pero para llegar a R2 me cuesta 20 y para llegar a XR2 me cuesta 10. Entonces posiblemente haya un tipo de empate, vamos a ver. De hecho, ahorita veo que me está costando 10. O sea, si yo ocupo el túnel, que independientemente, ahorita el túnel me cuesta 10, aquí, métrica 10, pero digamos a nivel de underlay, pues tengo que dar dos saltos, ¿no? Tiene que dar este salto y tiene que dar este salto. Ahí al final el protocolo IGP hace el cálculo dependiendo de la métrica que se está ocupando, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones incluso es configurar, si tú tienes el forwarding adjacency y sabes que te pueden ocupar a ti como transporte, como headend, para poder alcanzar un destino específico, la recomendación es que posiblemente sea necesario ajustar la métrica, que sea una métrica menor a nivel del túnel. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, voy a configurar la métrica de ISIS. Vamos a configurar una métrica de 3, por ejemplo, para el nivel 2, que es el que estamos manejando. Y la configuración quedó de la siguiente forma. Aquí tenemos la métrica de 3 para el nivel 2 de la ISIS. Si nos vamos a R5 nuevamente, si se dan cuenta, el 3 realmente no cambió. Y es que seguimos ocupando el túnel. De hecho, incluso a nivel de ISIS Topology, aquí la métrica cambió. Entonces, con más razón sabemos que estamos ocupando el túnel, que el túnel nos está mandando esta métrica. Incluso, vamos a ver si no es database detail. ¿Qué vemos aquí? Desde la perspectiva de R1, o más bien desde el router R1, pero con perspectiva de R5. Aquí está la métrica del túnel. ¿Qué significa? Que una vez que nosotros mandemos o se forme el label switch path con el cálculo que tenemos de esta interfaz directamente conectada a través del SPF, del Shorted Path First, R5 es capaz de ver lo que ve, en este caso lo que está viendo a través del túnel de R1. ¿Sí lo ven? Si yo, por ejemplo, quito el forwarding adjacency en uno de los dos lados, por ejemplo, vamos a hacerlo desde R3, que sería el de regreso, nada más para que vean la diferencia, que es necesario tener este túnel bidireccional. Lo que voy a hacer ahorita es que voy a quitar el forwarding adjacency de este lado, para que vean que desde la perspectiva de R5, de lo que está propagando R1, que es el headend, ya no va a aparecer el túnel. ¿Ok? Entonces, en ese momento, lo que hay que hacer aquí desde el punto de vista de R1, perdón, de R5, vamos a esperar. A ver, vamos a ver aquí rápido, desde R3.
Vamos a darle un shoot. Normalmente la mejor recomendación, al menos en laboratorio, porque en producción pues no podemos estar apagando el túnel y prendiéndolo, pero sí en laboratorio para que sea más rápido el cambio, por así decirlo, es apagarlo, hacer los cambios y volverlo a prender, ¿no? Entonces el túnel quedó desde el lado de R3, únicamente el dynamic, la señalización es correcta, pero no tenemos cómo enrutar el tráfico, al menos a este momento. Y bueno, en este momento se comportaría como un unidireccional, ¿no? Un túnel unidireccional. Entonces desde R5 yo me regreso. De hecho incluso seguimos viendo, en este caso R3. Vamos a ver, tal vez posible desde R3, perdón, desde R1. Voy a quitar el forwarding adjacency. Quiero ver nada más, a ver si hay necesidad de apagarlo. Y quiero ver desde R5. Si se dan cuenta, desde R5, perdón, desde R5, claro, pero con perspectiva de R1 ya no aparece. Pero entonces, realmente sí necesitamos el bidirectional. Pero a pesar de que posiblemente a nivel de database sí lo estamos viendo. Pero incluso me faltó aquí, vamos a ver rápidamente. Desde la perspectiva local. Vamos a ver si desde la perspectiva local hay un cambio. Vamos a configurarlo de nuevo de los dos lados. Túnel, MPLS, Traffic Engineering, Forwarding Adjacency. Y desde lo que, más bien este amigo que es el R1, voy a volver a configurar. Interface Tunnel 0. Túnel, MPLS, Traffic Engineering, Forwarding Adjacency. Ok, lo tengo. Vamos a ver si cambió en la perspectiva de la base de datos de R5. Ok, vamos a ver rápidamente. Vuelve a anunciarlo. Ok, entonces, básicamente lo que vamos a ver ahorita es cómo se comporta con un explicit path y empeorando el camino. Y ahorita vamos a corroborar esto que estamos viendo, que a pesar de que lo podamos ver a nivel de base de datos, R5 no estaría tomando el túnel que tendríamos desde R1. El túnel que tendríamos desde el headend hacia R3. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita es que ya volví a configurar el forwarding adjacency. Voy a configurar un explicit path. ¿Qué significa? Que lo que voy a hacer ahorita es que el explicit path voy a cambiar la ruta. Lo cual significa que si este es el headend, en lugar de hacer esto, o en lugar de hacer esto directamente, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a cambiar el color del lápiz nada más para mostrarles. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar a R1, a XR2, a R2 y finalmente R3. Si se dan cuenta, es un path subóptimo. No es la mejor ruta, pero es la que yo quiero poner. Y por circunstancias, a lo mejor por anchos de banda, qué sé yo, a nivel operacional, tal vez a lo mejor esos enlaces me den un mejor performance para aplicaciones que requieren un mayor ancho de banda o aplicaciones que requieren un menor delay. En el caso de aplicaciones de voz, telefonía, etcétera, un menor jitter. Entonces aquí sí es necesario pues tomar un explicit path. Entonces lo que voy a hacer es configurarlo. IP explicit path name. Vamos a ponerle high metric, por ejemplo, ¿no? Es mayor métrica, pero no me interesa realmente. Más bien es luz. Vamos a poner las puras loopbacks. En este caso sería R1, sería XR1. Ok, next address luz XR2. Y next address luz R2. No hay necesidad de poner R3 como final. Al final R2 tiene que saber, de hecho si nos vamos a R2, tiene que saber cómo llegar a R3. Ok, show, y debe ser directamente. Show IP routes. Y la tenemos por la 23. ¿Quién es la 23? Sería esta interfase que está aquí. Entonces una vez que el paquete llegue aquí, a través del explicit path, este amigo debe de saber llegar hacia acá. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahorita en R1, vamos a modificar el explicit path dentro del túnel. Interface túnel 0. Vamos a quitar el dynamic. Ok. Y vamos a poner el explicit path.
Ok, tunnel, MPLS, Traffic Engineering, Path Option. 1, Explicit Path Name. Y aquí se llamaba Metric. Ok. Ahí se cayó y le volvió a levantar la señalización, lo cual es correcto. Entonces vamos a ver el camino que nos da la señalización. MPLS Traffic Engineering Tunnels, túnel 0. Y efectivamente, si lo ven aquí, la ruta que sigue es XR1, XR2, R2 y finalmente R3, lo cual estamos buscando, ¿no? Entonces, si yo hago un trace route hacia el tail end, ese es el camino que estamos siguiendo, pero no necesariamente ese es el mejor, porque estamos incrementando un salto. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Si R5 quiere llegar hacia el otro extremo, en este caso este provider edge, desde este provider edge de R5, y dice, perfecto, R1 tiene un forwarding adjacency configurado con una métrica de 2 o 3 o lo que sea, y desde la perspectiva de R5, pues prefiere usar a ese túnel, pero resulta que este túnel, en lugar de ir directamente a R3, por ejemplo, lo que hace es esto. Y ahí nos damos cuenta que no es la mejor ruta, tomando en cuenta que estamos usando las mismas interfaces, digo, no poniendo el escenario que les comentaba de que a lo mejor tenemos mejor performance por los equipos de arriba, sino más bien, digamos, todo tenemos igual, interfaces de una misma capacidad. Entonces ese camino, pasar por más routers, realmente no es la mejor opción. Entonces, en resumen, Forwarding Adjacency sí es funcional, pero no en todos los casos. ¿En qué casos sí es funcional? Por ejemplo, si R5 no está ocupando, LDP, no está ocupando LDP, Label Distribution Protocol, con MPLS, y R5 realmente nada más la única forma de salida para llegar a R3 es a través de R1 por el túnel, y no solo porque no tiene LDP, no sabe si, no, o sea, no puede irse por aquí, por acá, etcétera. Entonces, en ese punto, sí, el Forwarding Adjacency sí es funcional. Donde R5 no necesita hablar MPLS, LDP, y toma R1 como su siguiente salto para poder alcanzar R3 a través de la nube de MPLS. Porque R5 por sí solo no va a poder hacerlo. Pero ¿cuál es el precio que tiene que pagar R5? Pues que R1 va a hacer esto. Y que no es la mejor ruta. ¿Correcto? Entonces vamos a ver el trace route desde R5. Trace route. Y ahí vemos todo el path que está siguiendo. ¿Lo ven? Entonces, por ejemplo, si yo desde R3 quito el Forwarding Adjacency, voy a apagar el túnel. No MPLS, Traffic Engineering, Forwarding. A ver, vamos a ver si... Vamos a copiar el comando. Interface túnel 0. Y lo que voy a hacer es que voy a quitar este comando. Ok, entonces lo que hay que hacer aquí es volver a prender el túnel. Ahí dejó de ser bidireccional. Vamos a ver cómo se comporta R5. Y si se dan cuenta ahí, al momento de que yo quito el Forwarding Adjacency del otro lado, ya habíamos hablado pues, que porque es necesario tener los túneles bidireccionales para poder armar el LSP y que el SPF tome cálculos a través de esta interfaz y directamente conectada. En este caso no lo tenemos completamente la configuración, ya lo estamos viendo y el resultado es este. Obviamente me conviene este camino en lugar de este, pero si R5 no fuera capaz de tener lo que es el Label Distribution Protocol, en este caso el LDP, este camino sencillamente no funcionaría.